Los siguientes son algunos de los patrones de diseño, cómo implementarlos en JavaScript. ¿De acuerdo? Entonces, los más sencillos. El patrón singleton. Por supuesto, el patrón singleton no hay nada que decir, es un literal. Si utilizáis el literal en la creación de objetos, eso es un singleton. Ya, Santiago, pero es que yo no quiero usar un singleton, quiero usar un constructor. ¿Vale? Pues entonces fijaos en este código. Este código es un constructor trabajador, ¿vale? Que lo que hace es comprobar si ya existe una instancia de este elemento. Cuando yo hago un trabajador igual a new de trabajador, ¿vale? Se ejecuta, por supuesto, el constructor y lo primero que comprueba es una propiedad suya, ¿vale? La propiedad instancia. Si esta propiedad es un object, es que ya se ha ejecutado una vez y por lo tanto devuelve la instancia. Y si no, ejecuta la asignación de todas las propiedades y métodos. De tal manera que una vez que ejecuta la asignación de propiedades y métodos, al final, en la propiedad instancia, asigna this. ¿Quién es this? El mismo, el objeto. Con lo cual, una vez ejecutada la primera vez, en la propiedad this va a existir el propio objeto que se ha creado. Si yo lo ejecuto otra vez, como tenéis en este código aquí abajo, ¿vale? Resulta que el otro trabajador me va a devolver exactamente el mismo objeto que tenía en el primero, ¿vale? Entonces, es una manera. Ahora bien, en vez de utilizar una propiedad que al fin y al cabo es pública, porque todas las propiedades como tales, trabajador.instancia es pública, ¿vale? Se puede utilizar una variable. Esto es exactamente lo mismo, pero con una variable. Entonces, en esta variable almaceno el objeto, ¿vale? En el propio constructor, en la variable almaceno el objeto, asigno todas las propiedades y lo que devuelvo es el contenido de esa variable, que es el objeto. ¿De acuerdo? De tal manera que otra vez, la siguiente vez que lo ejecute, realmente lo que hace es devolver la instancia, ¿vale? Porque estoy redefiniendo el constructor, ¿vale? Al asignarle una función que devuelve la instancia, ¿vale? Redefino el constructor. La primera vez asigna las propiedades, la siguiente devuelve siempre la misma instancia, ¿vale? Bueno, eso es un singleton. Una factoría, bueno, pues realmente esto es un poquito, yo creo, la verdad es que no me he puesto, pero con ECMAScript 6 esto yo creo que es más sencillo al haber clases, porque una factoría, el patrón factoría, cuando permite hacer elementos con herencia, digamos, ¿vale? Aquí el problema es esto, es decir, yo tengo un objeto categoría, tengo un método común para todos los objetos de esa categoría y al final lo que hago es crear un elemento de una determinada categoría dependiendo del tipo, ¿vale? Si os fijáis, nueva categoría igual a new categoría de tipo y lo que tengo son los constructores categoría jefe, categoría aprendiz, ¿vale? Esto es un poquito más complicado porque al final hay que hacer que el prototype de cada una de estas categorías sea igual al prototype de la categoría general. ¿Por qué? Porque si yo no hago que la categoría, cada una de las subcategorías tenga el mismo prototipo, no van a tener el método getSueldo. Entonces, si no, la idea es que tanto el jefe como el aprendiz tengan las propiedades y los mismos métodos, ¿de acuerdo? Por eso el prototype debe coincidir, ¿vale? En cualquier caso, lo que veis es que se ejecuta siempre un new de categoría y entre corchetes viene el tipo, que es el tipo de categoría que estamos solicitando a la factoría, ¿vale? Fijaos aquí, me creo una variable, una categoría, y creo la categoría, o sea, llamo al constructor categoría.factory jefe, ¿vale? La función esta lo que hace es un new de categoría, pero un new de categoría solo de jefe porque depende del tipo, ¿de acuerdo? Recordad que la sintaxis de corchetes y la sintaxis de punto es la misma para un objeto, ¿vale? Entonces está llamando a uno u a otro dependiendo del tipo. Bueno, no, creo que... En fin, aquí tenéis el equivalente, ¿vale?
otro ejemplo, con las figuras típicas, ¿vale? Que eso se utiliza para el cálculo de áreas. Todos sabéis lo que es un patrón iterator. Un patrón iterator es para cualquier elemento iterable. Añadirle básicamente los métodos next y hasNext. Básicamente, ¿no? Después se puede completar con previews y tal y todas estas cosas, pero realmente es la opción de poder iterar sobre un elemento. Si os fijáis, esta función, en la propia estructura, tenemos los datos y los métodos para recorrer los datos, de tal manera que esta variable es una función autoejecutable, digamos, ¿vale? En la que exporto, además además de la estructura, no, la estructura es una propiedad como tal y es visible, pero la idea es que exporto los métodos next y hasNext. Entonces, aprovecho para esto la posibilidad de utilizar el patrón módulo. Y el patrón módulo es esto, lo utilizo como una función autoevaluable en la que dentro del return exporto los métodos next y hasNext. Bueno, en este caso, como es un array, tanto next como hasNext lo único que hacen es hasNext comprobar si el índice, que es inicialmente 0, es menor que la longitud del elemento, y el next simplemente sumar índice a índice más 1 y devolver el elemento en esa posición, ¿vale? No tiene más historia, ¿vale? Bueno, al revés, en este caso el avance se produce después de devolverlo, primero el 0, después el 1, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero entiendo que todos conocéis lo que es el patrón iterator, que es una estructura iterable, ¿vale? Otra vez, la verdad es que la iteración sobre elementos iterables con ECMA 6 es mucho más fácil, porque existe lo que comentábamos el otro día con el bucle for of, ¿vale? Y bueno, y además de que tienen métodos y tal, pero en principio es mucho más fácil. Entonces, a veces no merece la pena desarrollar un patrón de estos. El patrón mediator, por ejemplo, es claramente, para mí, claramente utilizable en el ejercicio del misil chocacohete, ¿vale? ¿Por qué rayos tenemos que tener una función que era dispara? No, sí, dispara o mueve misil, que además controlaba si chocaba contra el cohete, ¿vale? Tal como la desarrollé yo el otro día, la función que creo recordar era una función que se llamaba dispara, o mueve misil, perdón, que además de mover el misil, en cada avance comprobaba si chocaba, ¿vale? No parece razonable que el objeto misil tenga por qué conocer la posición del cohete. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues se tiene un objeto tipo misil, un objeto tipo cohete y un objeto en medio que lo que hace es un poco, iba a decir de proxy, pero como hay otro patrón que se llama proxy, por no, ¿vale? Un objeto de mediador que lo que hace es conocer los métodos de cada uno de los que necesita y independiza de esa manera dos objetos. Que conste que este tipo de patrones merecen la pena cuando los objetos son múltiples. Si los objetos son 2, tampoco pasa nada, ¿vale? Pero cuando los objetos son múltiples, de tal manera que podría tener 5 misiles y 6 ovnis, ¿de acuerdo? Entonces ya sí, ya tengo un objeto mediator comprobando en cada momento las propiedades de cada uno de ellos. Si os fijáis aquí, en el patrón mediator, que por cierto, como siempre, lo tenéis accesible en los ejemplos, patrón mediator, lo que tengo es un usuario, un marcador y el mediator. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago, bueno, básicamente es que cada vez que el usuario pulsa una tecla, pues cada vez que el usuario pulsa una tecla no funciona. Pues debería. La filosofía del código es, yo tengo un objeto usuario con una variable veces que dice, almacena el número de veces que ha pulsado, y el usuario, si os fijáis, cuando pulsa suma 1 a veces y llama al mediador y le dice, oye, he pulsado una vez, ¿vale? El objeto mediador, que es el que tengo aquí, ¿vale? Se pone en el contador el valor de la variable veces, de la propiedad veces del objeto usuario y llama al método actualizar del marcador,
¿De acuerdo? De tal manera que realmente el mediador es el que conoce la estructura de ambos. El usuario no tiene conocimiento del marcador y el marcador no tiene conocimiento del usuario. Por supuesto, el marcador lo único que hace en este caso actualizar es poner en un determinado elemento, que es un panel, ¿vale?, el número de veces que se ha pulsado. Es una chorradilla de ejemplo, muy típico como ejemplo para este tipo de patrones, ¿vale? Por último, el mediator es el que define la función onKeyPress, ¿de acuerdo? Y cuando se pulsa, pues... perdón, ya sé, pues sí estaba funcionando, ¿vale? Claro, disculpad, estaba funcionando. El tema es que llama al usuario pulsa si la tecla es un número y yo estaba pulsando todas las teclas, ¿vale? Entonces, nos vamos otra vez al código. Nos vamos aquí y si la tecla es, o sea, si pulso una tecla que no es, como podéis comprobar en el código, ¿vale? El onKey, en el keyPress, lo que hace es comprobar si la tecla está entre la 48 y la 57, que son los números, ¿de acuerdo? Entonces ahora pulso un número y ahí está, ¿vale? Estoy pulsando los números, 1, 2, 3, en fin. Y cada vez que pulso un número, me aumenta el contador, ¿de acuerdo? Esta es una chorradilla como otra cualquiera, pero es el ejemplo de que es interesante ese nivel de abstracción que produce un objeto entre la comunicación de varios. Vale. El último de los patrones, creo recordar que era el último que he puesto aquí, es el observer. El observer, a mí personalmente, como lo he utilizado algo, pues por eso me gusta. El observer es el típico de un periódico, de un blog, ¿vale? El caso que tengo aquí es el de un blog. Subyace la idea de que se facilita la comunicación de un objeto de una relación 1 a n. De tal manera que si tengo múltiples observadores, esto se llama también, aquí está, justo, Subscriber Publisher, ¿vale? Es posible que alguno de vosotros lo conozca por este nombre en vez de por el observer. La idea es que el publisher, hay un número indeterminado de observadores, y el observadores, y el publisher es el que realmente lanza las comunicaciones. Si os fijáis, en este caso tengo un blog, de tal manera que tengo muchos lectores, voy a tener muchos lectores y un blog. Los lectores no tienen más que un nombre como propiedad, en este caso, y un método definido sobre el prototype, por aquello de que no se repita, porque además en este caso que está diseñado para una relación 1 a n, ese n tiende a ser muy grande, por lo tanto mejor sobre el prototype, ¿vale? En este caso no es más que leer, es que ha recibido una noticia, El observer, el publisher, perdón, es el blog que tiene un nombre y dentro tiene una colección de suscriptores. En este caso es un array, pero podría ser cualquier objeto iterable, ¿vale? Bueno, iterable o no iterable, cualquier objeto, cualquier colección. Fijaos que tiene el método publicar. El método publicar lo que hace es recorrer a los suscriptores, al elemento de suscriptores, para poder llamar a la función, al método leer. Mientras que suscribir no es más que hacer un push, en este caso, del lector que le paso sobre el array de suscriptores, y anular suscripción es hacer un splice del elemento sobre el array de suscriptores. ¿Qué es lo que pasa? Que, como en este caso, por requisito, anular la suscripción, lo que se le pasa es el nombre del suscriptor y no la posición, ¿vale? Pues lo que hago es buscar la posición. Por eso hay un bucle for en el que comprueba el valor y demás, ¿vale? Si nos pasamos al código, tenéis por aquí un PRObserver y aquí tenéis justo el código del que estoy hablando. Si yo ejecuto esto, lo que tengo es... No es este. Lo que tengo es, lógicamente, todos los anuncios. Deberé tener todos los anuncios acerca de... Fijaos, Santiago es un new lector, Manuel es un new lector, Rosa es un new lector. Suscribo a Santiago al blog, al blog de Pedro, que es un blog, ¿vale? Suscribo a Santiago al blog de Pedro, suscribo a Manuel al blog de Pedro. Esto no es más que llamar a la función suscribir que está en el blog y que por lo tanto lo que hace es meterlo en el array. Publicar no es más que publicar una noticia en el blog, no es más que el blog llame a la función publicar, que insisto es recorrer todo el array de suscriptores, obligándoles a leer la noticia, digamos, ejecutando el método leer de cada uno de ellos.
y anular después, anulamos la suscripción de Manuel y al publicar veremos que Manuel ya no recibe esa noticia. En la ejecución, que por aquí anda, como siempre falla el favicon este, ¿vale? Ahí está, fijaos, Santiago recibe la noticia, Santiago se ha suscrito, Manuel tal cual, entonces Santiago recibe la noticia nueva versión de Mongo, la recibe Santiago, Manuel y Rosa, como acto seguido hemos anulado la suscripción de Manuel, la noticia documentación nueva solo la recibe Santiago y Rosa, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de patrones ayuda a la programación, responde a un código probado, ¿vale? Y evidentemente con JavaScript podéis utilizar no solamente la implantación, perdón, no solamente el desarrollo de estos patrones, sino de cualquiera como cualquier otro lenguaje. Ojo, será más fácil o menos fácil, evidentemente, ¿vale? Implementar un singleton en este caso es inmediato, pero a lo mejor implementar una factoría es un poquito más complicado con subclases, ¿vale?